Un saludo a todos nuevamente, bienvenidos. Cuando estás comenzando a jugar pueden haber diferentes obstáculos. De los que me puedo acordar ahora mismo, uno de ellos es la consistencia. Muchas veces un jugador no quiere ir a jugar más de una vez. Un segundo factor puede ser tener documentado el progreso. Ya teniendo claro los puntos que había mencionado en los primeros dos videos, hoy nos vamos a enfocar en unos detalles que pueden pasar por alto, pero si no nos enfocamos en ellos, no podemos mejorar más. Así que comencemos. Bueno, antes de comenzar me gustaría repasar los pasos del video anterior. Lo muy importante es el estudio de patrones. Esto aplica específicamente a las canciones que tienen muchos gimmicks, cambios de BPM, paradas, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque si vas al arcade sin tener conocimiento de los cambios de velocidades o las paradas que tiene una canción específica, vas a estar desperdiciando dinero tratando de aprenderte esas cosas que podrías aprenderte, por ejemplo, jugando Stepmania o mirando un video en YouTube. El segundo paso fue establecerte tres metas, y estas tres metas son pasar la canción, hacer la canción full combo y hacer la canción full combo con una nota alta. Esto te va a ayudar a desarrollar confianza en cuestión a la canción que estás jugando, y lo que hace esto es que cuando vuelves a jugar la canción vas a tener ese push y vas a poder superar tu score. El tercer paso fue tratar de apuntar al judgment más alto. En nuestro caso, el judgment más alto es el Marvelous, pero muchas personas van por Marvelous y Perfects. Muchas personas también van por Greats. En los casos de los mixes nuevos, pues los Greats y los Goods te dan combo, te dan un full combo. Pero en este video pues vamos a tratar de eliminar esos dos, Good y Great. Vamos a enfocarnos en Marvelous y Perfect. Otro punto importante, número 4, es tómate un video mientras juegas. Toma un video de tu postura. De esta forma puedes comparar tu postura con jugadores top tier y puedes hacer ajustes antes de coger una mala costumbre, a adaptar a tu cuerpo a jugarle en una posición extraña que no te va a favorecer en unas dificultades. Por eso es importante grabarte. Y número 5, a medida que vayas adaptándote a estos pasos, tienes que coger todo lo aprendido y llevarlo a los niveles más altos. Este fue nuestro video anterior. Vamos a comenzar con el video de hoy, que sería el nivel intermedio. Yo diría que es entre intermedio y avanzado, porque ya no nos queda mucho. Después de este video creo que hago un video más, y pues si se me queda algo pues haré otro video adicional como un bono. Pero pues comencemos. Número 5. Muy probable no te vas a imaginar que te voy a dar un consejo como este, pero necesitas conseguir un Note Skin que te ayude a leer bien. Hay diferentes Note Skin, puedes encontrar el Vivid, puedes encontrar Solo, está el Flat, está el Note, está Cyber, hay diferentes. En mi caso yo uso Note. ¿Por qué yo uso Note? Note es un Note Skin que te enseña los colores absolutos. Las flechas rojas te las enseña rojas, las flechas amarillas te las enseña amarillas, las azules, etc. Son colores absolutos. Y es una buena manera de distinguir los ritmos. Hay personas que prefieren jugar con solo. Ejemplo, si vas a jugar DDR Extreme, vas a ver que el Note Skin solo te tiene unos colores absolutos en comparación a los otros Note Skin que tiene DDR Extreme. Por ejemplo, el Vivid y el Flat. El Flat es solamente un color. No lo recomiendo. Pero en caso de que estés tratando de conseguir un Note Skin adecuado, yo te diría que te vayas con Note. Note es muy conveniente para distinguir ritmos, sobre todo para esas canciones técnicas. Hay muchas personas que juegan también con Cyber. No he tenido la oportunidad de hacerlo. A la que me acostumbro a hacer algo, generalmente es difícil quitarme la costumbre. Voy a probar y si acaso es mejor, puede ser que dé un review del Note Skin luego. Número 4. Muy importante, y lo vine a descubrir hace muy poco. Trabaja en
incrementar tu velocidad de juego. Vamos a poner por ejemplo que estás jugando una canción a 180 BPM y normalmente la juegas a 2X. Si eres un DDR Extreme Boy or Girl like myself, normalmente vas a jugar estas canciones a 2X. ¿Qué pasa? A medida que el juego avanzó, el margen de visión también incrementó. Esto te va a ayudar a poder leer mejor a velocidades más rápidas. ¿Por qué es necesario jugar a velocidades más rápidas? De esta forma puedes distinguir en el target center. Cuando la flecha va y pisas, cuando coges el Marvelous, generalmente te lo voy a enseñar un poquito después, un poquito antes, pero te va a dar el Marvelous. Pero tienes una oportunidad para ajustar más tu timing al centro. Eso es si eres jugador visual. Cuando eres jugador auditivo, en mi caso, yo lo que hago es que las primeras flechas me voy visual para tratar de ajustarme y después trato de aguantar esa sensación hasta el final. Esto no funciona con todas las canciones. Esto solamente funciona efectivamente con las canciones que están sincronizadas, que en el caso de DDR son... Volviendo a explicar lo de la velocidad, es difícil acostumbrarse. En mi caso, vamos a poner que yo comencé a acostumbrarme a usar velocidades rápidas jugando canciones de BPM bajitos, 100 BPM, 120 BPM. Cuando estuve en esa época de hacer Marvelous, de hacer MFCs, estuve tratando de incrementar las velocidades a .25 hasta que me adaptaba al juego. Ahora te puedo jugar canciones a 100 BPM que te jugaba a 3X, ahora te las puedo jugar a 6X. Tienes que acostumbrarte a leer a una velocidad que puedas procesar a la misma vez que puedas ajustar tu tiempo. Hay una forma de hacer esto y te la explico brevemente. Coges una calculadora, apuntas el BPM y lo multiplicas por el speed modifier que vayas a usar. Eso te va a tirar un número. Mi número es 600. ¿Qué quiere decir esto? 600 es la velocidad a la cual yo podría leer cómodamente y pisar adecuadamente. Más de 600, 650 por ejemplo sería muy incómodo para mí porque estaría enfocándome más en los reflejos en vez de pisar en donde tengo que pisar. Tienes que jugar con las velocidades, encontrar tu límite y puedes hacerlo de esa forma. Puedes buscar tu número, multiplica por ejemplo 200 por 3. Yo 200 BPM lo juego a 3X ahora mismo, que sería 200 por 3 son 600. 150 BPM te lo podría jugar a 4X. 4 por 150, 600. Ese es mi número. Tú tienes que trabajar en conseguir tu número. Y con eso hablado ya, vamos para el número 3. Hay una palabra que muchas personas no les gusta mucho, se llama immerse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en español es sumergirte, pero en cuestión de topics y subjects, topics and subjects, I don't even know what I'm talking about. Cuando tú quieres aprender algo, te puedo dar el ejemplo de un idioma. La mejor manera de hacerlo es sumergirte completamente en ese idioma. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ir a la escuela y aprender por una hora y regresar a tu casa y hablar español todo el día, tienes que ir a la escuela, aprendes tu inglés, aprendes tu grammar and everything. Cuando regresas a tu casa, la televisión la ves en inglés. Tratas de comunicarte en inglés. Si tienes amistades con las cuales puedas hablar en inglés, habla en inglés con ellos. Generalmente puedes conseguir amistades americanas, amistades de cualquier país en donde el país nativo sea Estados Unidos. ¿Cómo convertimos esto al DDR? Sencillo. Cuando no vas a jugar al arcade, juega Stepmania. No puedes jugar Stepmania. Mira videos en YouTube, analiza los cambios, escucha los assist stick, juega con tus dedos. Puedes jugar en el mismo teléfono. Yo generalmente hago eso. Cuando estoy de camino a jugar y quiero aprenderme bien una canción o quiero repasarla, cojo mi teléfono, mientras estoy viendo el video con los dedos de atrás, hago los pasos. Eso es una manera de sumergirte. DDR tiene que ser algo de todos los días. Si quieres mejorar, si quieres llegar a un nivel top, tienes que hacer algo
que tenga que ver con el juego todos los días. No hay descanso. Nunca. Puede ser divertido para ti. Para muchas personas no lo es. Pero es una manera de ir al tope. Y vamos para el número 2. No sé ni cómo explicarlo, pero tienes que competir con tu versión de ayer. Y esto es un tema bien subjetivo, porque hay personas que en vez de competir con su yo de ayer, se dejan llevar más por los scores de los demás. Esto puede ayudar, pero puede, ¿cómo que digo? Raya en la línea tóxica. Yo recomiendo que tú compitas con tu versión de ayer. No hay manera, yo entiendo que no hay mejor manera de uno mejorar en el juego que superándote a ti mismo. El cielo es el límite. Tú puedes llegar hasta donde tú mismo te lo permitas. Solo compite contigo mismo. Ten tus rivales, es bueno tener tus rivales, amistades, competencia amistosa, pero si de verdad quieres mejorar, compite contigo mismo, rompe tus propios récords. ¿Crees que hiciste algo insuperable? No, falso. Puedes seguir mejorándolo. El límite para absolutamente todas las canciones es un MFC. Ese es el límite. Y con todo y eso, no hay límite. Tú puedes hacer el MFC una vez. Puedes tratar de arreglar tu consistencia para repetir ese MFC cuantas veces te dé la gana. Pero es todo cuestión de competir y superarte. Tú mismo estableces tus límites, tú mismo estableces tus metas. Tienes que competir contigo mismo. Y lo más importante de este video, nunca estés en tu zona de confort. Quisiera decirlo en español, pero no me acuerdo cómo es. Never be on your comfort zone. It's bad. Es muy malo. Si te acostumbras a jugar a un nivel, no vas a querer subir a otros niveles porque puedes desempeñarte muy bien en unas dificultades. Puedes hacer MFC en esas dificultades, PFC en esas dificultades. Y muchas veces uno se acostumbra a eso, ¿no? Dice, pues estoy duro, estoy súper bueno en este nivel. Y uno se acostumbra, uno se enfoca en ese nivel cuando hay más niveles por encima. Trata de jugar e irte exhausto del arcade. Si quieres, por lo menos si quieres subir a las dificultades más altas, busca 2 dificultades arriba de donde normalmente tú juegas y dale duro. No vas a hacer los mismos récords que hacías en las dificultades bajas, y ese es el punto. Pero el cuerpo humano está diseñado para acostumbrarse y está diseñado para hacer mejorías. A medida que vayas progresando en las dificultades, vas a ir progresando tus scores. Si te sientes cómodo en esa dificultad nueva, sube más allá. Y así sigues hasta llegar al límite del juego. Como dije anteriormente, tú estableces tus límites y el cielo es el límite. Así que yo espero que este video los ayude a empujar esas canciones que tienen AA a AAA. Esas canciones que tienen AAA a Grateful Combo, de Grateful Combo a Perfect Combo. Y pues, para el próximo video, aunque no tengo mucha experiencia en ello, pero sí tengo la experiencia, voy a darles tips de cómo hacer MFCs. Hacer un video muy interesante o probablemente muy aburrido, porque nada, en el otro video del video. Gracias por venir y os veo en el próximo video. Peace.